Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa de la Facultad de Medicina Salud UNAL Contigo. El día de hoy vamos a tener como invitado muy especial al doctor Wilson Daniel Osa Pérez. Él es filósofo de la Universidad Javeriana, psicólogo de la Universidad Nacional. Es especialista en Administración de Salud Pública y magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional. Es candidato actualmente al máster en Economía de la Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se desempeña como miembro de la Junta de Lazos Humanos SAS y además es director de programa de adulto mayor de Sanitas Internacional. Él nos va a acompañar el día de hoy con el tema de esta propuesta integral del cuidado del adulto mayor como una propuesta innovadora de calidad de vida para las personas mayores y bueno, creo que además por la época en la que estamos también muy útil y muy complementaria con otros programas que desde este ámbito se han venido socializando. Bienvenidos a todos. Les recuerdo que en el chat pueden ir dejando sus comentarios y sus preguntas que al final responderemos aquí con el doctor Wilson. Bienvenido a este espacio y muchas gracias por aceptar esta invitación y por compartir sus experiencias y conocimientos. Vale, muchas gracias por la invitación. Quiero confirmar que se me está escuchando bien y que la presentación está bien, porque la voy a poner en pantalla ampliada y una vez lo haga, entonces yo ya también solo quedo con la presentación. Sí, perfecto. El audio está perfecto, la pantalla también. Vale, perfecto. Yo voy, dime. Hay un poquito de interferencia ya en su espacio, parece que hay un ruidito. No, hay como un micrófono abierto, yo también lo estoy escuchando. Es como un sonido agudo. Bueno, ok. Parece que no, pero bueno, ya cierro yo acá y puede iniciar, doctor. Muchas gracias. Ahora sí se fue el ruido. Vale. Perfecto. Bueno, entonces yo les voy a compartir con inmenso gusto una experiencia que hemos venido construyendo en Keralty, que es el nuevo nombre desde hace ya algún tiempo atrás que Sanitas Internacional le dio a la compañía global, toda vez que la experiencia en salud que arrancó en Colombia ha sido una experiencia exitosa que en este momento ya se encuentra haciendo presencia en 8 países de los casi 5 continentes. Creo que estamos en 4 continentes, solamente nos falta hacer presencia en Oceanía. Entonces, pues nada, voy a procurar avanzar en las presentaciones. Para no dejar nada por fuera, algunos slides iniciales contienen bastante texto, pero yo me iré deteniendo en algunas palabras y creo que no alcanzo a ocupar los 50 minutos y con eso pues más interesante todavía, porque lo que se trata es de que tengamos un conversatorio en torno a estas ideas que les voy, como les dije al principio, a compartir con inmenso gusto. Entonces, de lo que se trata es de abordar una propuesta de cuidado que tiene la pretensión o la vocación o el sueño de ser una propuesta de cuidado realmente integrado e integral, que promueva la salud, pero que además de promover la salud, promueva el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores. Bueno, por no extender mucho el título, pues además de las personas mayores, la realidad también es que el programa de cuidado a la persona mayor se extiende por vocación al cuidado de sus cuidadores, particularmente de sus cuidadores familiares principales, que como ustedes ya lo saben,
en el 90% de los casos, si no más, son realmente cuidadoras de personas dependientes, muchas de ellas adultas mayores, y de la familia. Todos los que estamos aquí sabemos que cuando una persona mayor o una persona en cualquier etapa del curso de vida presenta una dependencia que la va haciendo cada vez más necesitada de cuidados de largo plazo, no solamente la persona mayor se ve afectada, sino que es una afectación de tipo sistémico que termina además implicando, afectando a la familia por entero. Y pues en esta experiencia hemos visto que la afectación familiar se da de diversas formas. Están desde las personas que conviven con la persona mayor y que todas se comprometen de una u otra forma en este cuidado, pero también están las personas mayores cuyos hijos se van a vivir al extranjero y están solas acá en Colombia, y su situación de dependencia hace que sus hijos se vinculen de una u otra forma desde donde están para aportar a su cuidado, y nacen experiencias para hacer que ese cuidado, respaldado por los hijos, se haga una realidad. Como les decía, la vocación que tenemos en Keralty y particularmente en el programa de cuidado integrado integral a la persona adulta mayor, sus cuidadores y familiares, es promover la salud, el bienestar y la calidad de vida. Y ya vamos a entender un poco más adelante por qué estas tres palabras van a cobrar sentido y se van a volver ejes operativos de acciones integrales e integradas. Entonces, uno podría pensar o abordar el cuidado a las personas mayores al menos desde dos enfoques, vimos más, pero vamos a abordar por un ejercicio de esta tarde en torno a esta reflexión al menos dos. El primero es analizar los casos, todos los casos del cuidado de las personas mayores, particularmente cuando son casos bien complejos, como los que se nos presentan a nosotros todos los días en Clínica Colsanitas, particularmente, o en el cuidado domiciliario de las personas cuando están en hospitalización domiciliaria, o en cualquiera de estos casos, ¿sí? Clínica, todos los días tenemos casos de personas mayores que de alguna manera necesitan muchos cuidados y no tienen soporte sociocomunitario ni respaldo familiar o red familiar de apoyo. ¿Para qué? Conociendo estos casos, haciendo análisis epidemiológicos y todos estos análisis que se hacen para poder tener comprensión del caso al interior del colectivo, abstraer las causas del cuidado inadecuado y responder ante ellas, con el riesgo de quedarnos enredados en la casuística y afectarnos demasiado por la indignación que causa, sobre todo en quienes somos apasionados por el cuidado de nuestros mayores, ver personas mayores abandonadas, maltratadas, abusadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es pan nuestro de cada día, ¿sí? Ya todos sabemos que nada más en Bogotá a diario se pierde una gran cantidad de personas mayores, de las cuales no aparecen todas, y es un gran misterio pensar qué está pasando con estas personas. No voy a entrar a especular sobre ello, pero a mí siempre me ha llamado la atención. Además de la cantidad de personas que dejan abandonadas en parques, que dejan abandonadas en clínicas, que dejan abandonadas en centros geriátricos, que dejan abandonadas en hospitales, la cantidad de personas maltratadas en sus casas, que temen reportar el maltrato porque pese al maltrato es el único espacio seguro que estas personas tienen, o el único espacio donde se sienten, aunque mal cuidadas, al menos de alguna manera seguras, en cuanto a que de no ser así serían habitantes de calle. Y por supuesto el abuso, que hay tantas maneras de abuso, el abuso, maltrato psicológico, el económico. Ustedes saben que gran cantidad de personas mayores con sus ingresos por pensión u otros ingresos sostienen familias enteras. Entonces, sin hablar del abuso, el abuso sexual, las violaciones que se dan entre adultos mayores, muchos de los casos terminan incluso
o de estos casos incluso terminan en suicidio como única puerta de escape que tienen algunas personas mayores ante estas situaciones extremas de maltrato y de abuso. Y el índice de suicidio cada vez, en adultos mayores cada vez más va disparado. Lo desafortunado es que no se visibiliza como debería ser visibilizado para ser abordado como un desafío de salud pública. Ahora bien, el segundo enfoque es sin perder de vista a las personas, es decir, a la persona concreta, que es lo que aporta el primer análisis, y los casos son casos de personas concretas en situaciones concretas, con desafíos concretos, en contextos concretos. Entonces, el segundo es, sin perder de vista a las personas, es decir, centrados en las personas, lanzar una mirada desde arriba, un poco más abstracta, un poco más de contexto, un poco más ampliada, y particularmente hacer un análisis del conjunto sistema-sociedad con el objetivo de identificar los fallos estructurales y pensar y concebir un plan para actuar sobre ellos y así empezar a generar cambios, no solo en forma, sino de fondo, es decir, en política pública. Y tengo que decirles con entera franqueza que la pasión que le ponemos a este programa del adulto mayor en Keralty tiene la pretensión de incidir en política pública para que se conciban políticas públicas del cuidado integral y del buen cuidado. Y lo que queremos hacerlo es por la vía de la experiencia para mostrar que sí se puede y que cuando los recursos son bien gestionados y todas las iniciativas están bien gestionadas, se puede. Entonces, hoy vamos a hacer un abordaje desde la segunda opción. Preámbulo. Todos conocemos los fallos existentes en el sistema y ha habido cada vez mayores espacios de análisis sobre ellos que nos llevan a reconocer, entre otras oportunidades de mejora, falencias en la prestación, insuficiencia en la financiación y zonas grises en la articulación, particularmente en dos tipos de articulación, entre las acciones sociales, sanitarias y comunitarias, en el que se les dé respuesta desde lo social a todas las necesidades de cuidado de largo plazo en respuesta a todos los factores que pueden generarlo, desde lo comunitario apalancado en la comunidad organizada, haciendo un mapeo de activos en salud que puedan ser articulados y direccionados a responder a las necesidades de las personas cuando éstas tienen falencias en sus redes sociocomunitarias de apoyo, y por supuesto también los recursos sanitarios en respuesta sobre todo a la fragilidad y en respuesta a la pérdida de las funciones integrales que se van dando en la medida en que el envejecimiento se va presentando, ya sea de manera normal o de manera patológica. Pero hay un segundo gris que, además de concebir los tres ejes del cuidado, por llamarlo de alguna manera, lo social, lo sanitario y lo comunitario, generan un inmenso desafío, y es la articulación entre los ámbitos de la prestación del cuidado, que son el ambulatorio, el domiciliario y el de internación. No me atrevería a llamarlo ya solamente hospitalario, porque además de la internación hospitalaria, pues ya estamos empezando a concebir al implicar los ejes social y comunitario, pero sobre todo el social, en atención a la dependencia y el cuidado de largo plazo, la internación en centros geriátricos, en centros gerontológicos, o al menos la asistencia a centros día, centros vida, seniors clubs, en fin, toda la gama que hay allí de posibilidades. Dado el poco tiempo, no me voy a detener en ello, deseando más bien compartir con ustedes la manera como desde la organización Keralty estamos trabajando para co-construir soluciones estructurales en favor de las personas mayores, sus cuidadores y familiares. A esta iniciativa de nuestra organización la hemos llamado Modelo Global de Cuidado Integrado e Integral a las Personas Mayores, sus cuidadores y familiares, y es lo que, tras casi 2 años de co-creación participativa y experiencial al interior de nuestra organización, recoge años de trabajo de otras personas que desde hace 40 años que nació esta organización han venido trabajando en favor de las personas adultas mayores, y que finalmente hoy deseamos articularlo en este momento de la historia
y con la responsabilidad que se me ha delegado como el director global del programa de adulto mayor, un modelo de cuidados 360, de 360 grados. Ese modelo de cuidados 360 grados ya iremos entendiendo en la medida o comprendiendo en la medida en que avancemos por qué se convierte realmente en un modelo de cuidado 360. Para que tengamos algunos términos comunes y sepamos que como tener ese vocabulario allí a la mano. Cuando hablamos de integral, comprendemos que todo lo que responda a las capacidades, preferencias y necesidades de las personas mayores, sus cuidadores y familiares, incluyendo planes, programas, proyectos y servicios, pero que todo aquello esté disponible para ellas, es decir, que haya oportunidad de cuidados centrados en las personas, porque uno puede poner una larga lista de servicios, de planes, de proyectos, pero resulta que estos proyectos o no se ejecutan o son de papel o sencillamente no están disponibles para las personas. Entonces lo mismo da tenerlos allí y no generar accesibilidad. Para promover una visión libre de edadismos que prioriza las capacidades y preferencias antes que las pérdidas y las falencias. Y aquí nos damos cuenta que no estamos hablando propiamente de necesidades o exclusivamente de necesidades, y eso ya es una ruptura con el enfoque tradicional en el que se le busca responder a necesidades y que bastante ya aporta, sino que pretende, busca y desea tener en cuenta las capacidades de las personas, aquello que las personas conservan, sus potencialidades, todo aquello que tienen para dar aún. Y un claro ejemplo de ello es para quienes aquí son cercanos a la neuropsicología, sin ser pues mi campo de especialidad. Ustedes saben que la neuroplasticidad ha generado al interior de la estimulación cognitiva y de la rehabilitación neuropsicológica oportunidades para que esta disciplina, cuando se centra en la rehabilitación, en la activación y en el mantenimiento, encuentre cursos de acción súper interesantes, porque lo que se busca es crear nuevas conexiones, nuevas vías, nuevas formas, hacer que la neuroplasticidad facilite que lo que se ha venido deteriorando e incluso perdiendo encuentren formas, cuando estamos hablando, por ejemplo, de demencias, que se ralentice o que se compense o que de una u otra forma busque la funcionalidad de las personas hasta cuando esté bien avanzada en los grados de deterioro cognitivos. Para el caso de la rehabilitación cognitiva, cuando ha habido accidentes vasculares o un accidente que ha generado algún daño en alguna de las partes del cerebro, pues ya con rehabilitación se pueden lograr avances y se pueden lograr compensaciones. Y eso pasa cuando uno tiene visión de capacidad, de tal manera que el antiguo discurso de determinados profesionales de la salud, cuando las personas iban a consulta y decían, no, apague y vámonos, aquí ya no hay nada que hacer, eso ya es una enfermedad instaurada, eso es degenerativo, eso no, deje así, eso no se ponga usted a, pues la visión de capacidades es una visión mucho más humanizada y es una visión que va a buscar que la persona se sienta funcional hasta los últimos estadios de la enfermedad. Y cuando hablamos de preferencias, pues eso es todavía un paso más allá, porque es tomar en cuenta lo que las personas desean. Y yo aquí tengo como una metáfora, uno cuando va a comprar, por ejemplo, un par de zapatos, uno puede ir a comprar su par de zapatos, perdónenme el comparativo entre compra de zapatos y salud, pero es como para comprender un poco el ejercicio metafórico de cómo se sienten las personas cuando tienen en cuenta sus preferencias. Entonces uno va a comprarse un par de zapatos y la persona lo atiende a uno muy bien, muy formal, muy querida, le saca a uno cuántos pares uno se quiere medir y demás. Y eso ya a uno le genera una satisfacción y una afiliación y una conexión y una fidelización en calidad de cliente con este almacén y particularmente con ese vendedor. Y entonces empieza uno a darse cuenta que por ahí puede ir la solución a los problemas de adherencia.
Y resulta que este vendedor tuvo la perspicacia, o esta vendedora tuvo la perspicacia de darse cuenta que a mí me gusta mucho el tinto. Entonces esta persona que se dio cuenta que a mí me gusta mucho el tinto, o al menos me lo preguntó, fue y me trajo un tinto mientras yo terminaba de medirme mis últimos zapatos, o sencillamente mientras el vendedor guardaba todo lo demás y pasaba a caja para facturar, y yo, que adoro el tinto, me tomé el tinto. Entonces esta persona además tuvo en cuenta mis preferencias, mi gusto por el tinto, y además de comprar zapatos y sentirme muy bien atendido, en adelante esta experiencia de usuario se me volverá increíble y yo me volveré un fiel cliente de esa tienda de zapatos. Salvas las diferencias obvias que hay con el universo de la salud, cuando una persona adulta mayor que sale cada 15 días o cada mes a sus consultas de rigor y a sus controles, siente que en el centro médico en el cual va a ser atendido y las personas los reciben, atendiendo y siendo sensibles a sus preferencias, a su deseo y su gusto por conversar, de sentarse un rato a conversar con la secretaria o con la chica de diligenciadora de citas o demás, y esta persona lo atiende, lo escucha, le sonríe, les da un tiempo, lo trata muy bien, le ofrece un tinto, una aromática para quienes ya no pueden tomar tinto, le brinda una experiencia de usuario que es sensible a sus preferencias. Esta persona va sencillamente a amar el centro médico y se va a volver una experiencia, no solamente ir al centro médico porque se siente enfermo y entonces uno parte de una experiencia poco agradable, sino que se vuelve una experiencia agradable y satisfactoria. Integrado, que todos los recursos y tecnologías que constituyen una respuesta integral ante las capacidades, preferencias y necesidades de las personas sean ofrecidos con pertinencia bajo el criterio de hacer posible el mayor grado de salud, bienestar y calidad de vida o confort. Y ahorita yo les abordaré esa palabra confort porque ustedes saben que aunque al final de vida no está asociado necesariamente al ciclo del curso de vida ser adulto mayor, porque las personas nos morimos en cualquier momento del curso de vida, sí es bastante más común que las personas encuentren el fin de vida cuando son personas mayores. Uno muere sobre todo cuando es viejo, o es al menos lo más común en este momento. Entonces, cuando uno ya está en fin de vida, la calidad de vida quizás ya no se le pueda ofrecer a una persona que esté en cuidados paliativos o cuidados de fin de vida, paliación del dolor y demás, sobre todo cuando está instaurada en enfermedad terminal, pero a estas personas sí se les puede brindar confort, que las personas terminen su vida de la manera más placentera, satisfactoria y en confort. Y lo que se busca, pues por supuesto, es que las personas tengan accesibilidad. De esta manera, y perdónenme que yo sea como tan uso muchas metáforas, integral e integrado se puede entender como cuando a uno le traen el desayuno. Un desayuno integral es que le pongan a uno juguito, chocolate, pan, un tamal o huevos revueltos o algo así como más consistente, y que le ofrezcan a uno de forma integral un desayuno de ese porte, así que tiene todo lo que a uno le gusta. E integrado es que ese desayuno uno se lo pueda comer todo al tiempo y no que le traigan primero el jugo y que a la media hora le traigan el chocolate y que 15 minutos después le traigan el pan y que una hora después le traigan a uno el tamal. Porque uno lo que termina sintiendo es que eso fue una experiencia que no me terminó satisfaciendo, sino que se me convierte en una experiencia desagradable. En pocas palabras, integrado integral lo que busca es que el desayuno me ponga todo lo que quiero o todo lo que necesito o todo lo que me gusta en el momento en el que sea pertinente y en el que yo sienta que me es dado lo que necesito con pertinencia. Ya con esto podemos pasar propiamente a nuestro plato fuerte. Modelo 360 desde un enfoque 3x3.
teniendo en cuenta, y perdónenme, quizás no sea el abordaje completo de la perspectiva de Bronfenbrenner, pero en este momento, cuando estábamos arrancando, al menos nos quisimos quedar, y nos fue muy útil, el macro, el meso y el microsistema, para poder, así fuera de una manera muy incipiente e inicial, empezar a tener una perspectiva de articulación que nos permita hablar de integridad. Y lo hemos hecho desde un enfoque invertido en coherencia con el abordaje deductivo propuesto desde el principio del modelo. Es decir, vamos a ver que por lo general uno arranca desde el micro, el meso y el macro, y aquí le hemos dado un poco la vuelta. Entonces, 1 de 3, el macrosistema. El propósito del macrosistema es de tipo táctico. El enfoque es concretar el qué, y la operacionalización se da en el macrosistema cuando se logra la coordinación de los 3 ejes o sistemas del cuidado integrado e integral a las personas mayores. ¿Cuáles son? Pues el primero de esos ejes, como lo había mencionado hace un momento, es el sanitario, que busca dar respuesta al continuum, menor carga de la enfermedad, mayor carga de la enfermedad, y donde la variable dependiente es la multimorbilidad asociada a la cronicidad, la fragilidad, en donde tienen un peso muy importante los síndromes geriátricos, y por supuesto la discapacidad. Luego sigue el eje social, que da respuesta al continuum, menor vulnerabilidad sociocomunitaria, mayor vulnerabilidad sociocomunitaria, en donde la variable dependiente es la pérdida progresiva de la independencia funcional integral y de la autonomía personal. Tenemos el eje comunitario, que da respuesta a menor necesidad de soporte o red de apoyo sociocomunitaria, porque está bastante conservada, a mayor grado de necesidad de redes externas no familiares. Y esto es súper importante. Yo he tenido como una intuición, y es que es una intuición súper simple, pero lo que siempre he sentido es que con estas transformaciones demográficas, con la menor natalidad, con la menor mortalidad, con todo esto que está pasando como transformaciones demográficas al lado de las transformaciones propiamente sanitarias, con todo lo que ustedes conocen súper bien acerca del incremento de la cronicidad, de la disminución de las agudas. Y para el caso de Colombia y de otros países que estamos en vías de desarrollo, al menos la concomitancia de lo agudo con lo crónico, que hace que la situación todavía sea mucho más desafiante. La impresión que yo tengo es que los cuidados de largo plazo finalmente no se van a terminar brindando por familia, es decir, por vínculo sanguíneo, de consanguinidad, por vínculo directo de familia, entendiendo familia, pero que hoy entendemos como familia o familia ampliada, entiéndase, los hijos no solamente, sino los primos, los tíos, los abuelos, los héroes, sí, pero hay un vínculo de consanguinidad. Lo que yo siento es que en la medida en que avancen las transformaciones demográficas, el cuidado en familia se va a transformar en un cuidado en familiaridad, en donde el cuidado se va a extender, cuando se trata de cuidado de largo plazo, a los amigos más cercanos, a las personas más cercanas. Entonces ya no es los vínculos de familia, sino los vínculos que se pueden lograr con otros desde la familiaridad. Y pues eso ya empieza a ser tendencia incluso en cine, en películas esta francesa, y si nos cuidamos todos juntos, y cada vez está volviendo como una tendencia, y los co-housing, y todas estas villas en donde los amigos construyen espacios amigables con las personas mayores, en el que ellos se van a cuidar juntos y en el que empiezan a, mientras van envejeciendo y se va un poco sintiendo el impacto de la pérdida funcional, a generar cada vez mayores mecanismos de contención. Entonces, cuando esto ni siquiera es posible, porque pues ni siquiera hay familiaridad, mucho menos familia, entonces es donde entra el eje social a suplir estas carencias y estas necesidades y estos vacíos.
Entonces ahí uno ya empieza a ver cómo los ejes empiezan a encontrarse de alguna mayor o menor grado de ayuda objetiva y o soporte subjetivo percibido por las personas mayores. Doctor, se fue el audio. Parece que... Y en depresión de las personas mayores, eh, a mí me parece que el otro gran desafío respecto a esta etapa de curso de vida es la soledad. Y ahorita, en este momento circunstancial de pandemia, de aislamiento social preventivo, o al menos de no salir, sí, con todas esas discusiones, que si aislamiento, que si una cosa, que si otra, lo real es que las personas mayores permanecen en sus casas, y no solamente las personas mayores, sino todo, pero sobre todo los mayores y los mayores de 70, la soledad se ha vuelto una pandemia. La cantidad de soledad que hemos nosotros identificado en nuestros usuarios Sanitas, tanto de medicina prepagada como de EPS Sanitas, a nosotros se nos ha convertido en un desafío tan grande que inmediatamente desde el eje social y comunitario tuvimos que responder con contact center, con estrategias comunitarias, con programas comunitarios, con programas sociales, porque lo que percibimos es que el riesgo de suicidio y el riesgo de todo lo demás que puede causar la soledad, de exacerbación de la depresión, de exacerbación de la ansiedad, podría convertirse en un factor incluso mucho más desafiante que el mismo COVID. Esto se los voy a mostrar súper rápido para que nos hagamos una idea de cómo se van encontrando en el eje que apunta hacia arriba, que lo llamamos propiamente Keralty, que es la respuesta a la necesidad de cuidados sanitarios, toda una articulación de respuestas que van desde lo menos hasta lo más, dando precisamente respuesta a lo que ustedes pueden ver a la derecha, que es menor carga de la enfermedad, con menor necesidad de cuidados, a mayor carga de la enfermedad, con mayor necesidad de cuidados, enfocado en cuidados apalancados en recursos complementarios. Entonces ustedes ahí ven, estos son solamente algunos, lo que llamamos portafolio de servicios es mucho más ampliado, y cada uno de estos cuadritos tienen sus subservicios y demás, pero lo que queremos dar a entender es que desde abajo hasta arriba va a haber un continuum de respuestas sanitarias que se ajustan a los perfiles integrales de riesgo funcional de las personas adultas mayores, los cuales son identificados a través de la valoración gerontogeriátrica integral, que tiene 3 pasos: tamización, escalas complementarias y escalas de profundización. Luego nos vamos hacia la derecha, parte inferior, y está allí la respuesta a las necesidades de cuidados sociales, que va desde la menor dependencia hasta la mayor dependencia, la misma lógica, una serie de servicios que se van especializando y se van complementando y se convierten en un continuum de respuesta ante las necesidades sociales que atiende, sobre todo en el cuidado de largo plazo. Y es un enfoque de cuidado apalancado en servicios institucionales, pero al decir institucionales no solamente son los propios, sino que lo que pretendemos hacer es un mapeo de servicios de respuesta a las necesidades sociales, para que así como en lo sanitario existe la red propia y la red externa, en lo social tengamos una red propia en donde fundamentalmente se hará la gestión de las necesidades más acuciantes, y se pueda tener una red externa incluso para que responda a las necesidades más especializadas. Y finalmente tenemos la necesidad de soporte comunitario, a lo cual responde al interior de nuestra organización la Fundación Keralty, que va desde el menor soporte comunitario hacia el mayor soporte comunitario, y que implica la familia, los amigos y vecinos, los recursos comunitarios para la salud, el voluntariado, las asociaciones de pacientes, y esto pasa por la identificación de
activos en salud y la articulación de estos activos al interior de todo el engranaje para que estos activos en salud puedan tenerse presentes y no solamente mapeados para ser direccionados hacia ellos, tanto desde las respuestas sociales como desde las respuestas sanitarias. ¿Cómo se opera la coordinación entre ejes? La manera o forma para hacer operativa la coordinación de estos sistemas es a la vez triádica. Primero, centrarse en la persona y no en su enfermedad. Es decir, reconocer sus necesidades, capacidades y preferencias. Si uno sigue centrado en lo sanitario, las otras respuestas no pueden darse porque sencillamente uno no reconoce ante qué se debe actuar. Es decir, lo primero que hay que hacer es hacer un completo mapeo o un completo abordaje, una completa tamización o una completa comprensión de las necesidades, capacidades y preferencias multidimensionales de las personas. Asociado a centrarse en la persona, se da el ejercicio de humanización del cuidado. Responder ante la multidimensionalidad de la persona de forma respetuosa sin afectar su dignidad. Y entonces cuando uno comprende que una persona adulta mayor es sensible a la dimensión espiritual, es sensible a la dimensión de la trascendencia, es sensible a la dimensión de la cultura, es sensible a una serie de dimensiones que hacen parte de su ser persona y se reconocen y se integran, de esa manera se responde de una manera mucho más humanizada y podríamos empezar a cultivar eso que tanto anhelamos que se llama humanización del cuidado. Además, descubrir las capacidades diferenciales, aunque complementarias, de cada uno de los ejes o sistemas del cuidado integral para hacer más fácil la complementariedad y no pisarse las mangueras tanto en intervenciones como en destinación de recursos. Esta es la base para la planeación estratégica. Ustedes saben que existe una metodología que se llama metodología de capacidades y eso tiene su propio desarrollo. Nosotros la hemos adoptado para encontrar el diferencial basado en la identidad de cada uno de estos tres ejes del cuidado, sanitario, social y comunitario. Entonces, estamos en este momento en el ejercicio de mapear las capacidades sanitarias, las capacidades sociales y las capacidades comunitarias, y además de mapear una capacidad supra o metacapacidad que nos permita articular de manera coherente las capacidades o las capacidades de las que se responden a las necesidades, capacidades y preferencias de las personas, tanto en lo sanitario, lo social y lo comunitario. Entonces es un ejercicio de empezar comprendiendo la cosa para terminar mirando la forma o sus cualidades o cómo es la cosa, para después hacer un ejercicio coherente de articulación a través de un ejercicio de metacapacidades coordinadoras. Y el último de los ejercicios es la articulación de los tres ámbitos de cuidado integral. Y cuando se trata de hacer una coordinación de eje social, sanitario y comunitario, lo que tenemos que tener muy presente es que estos ejes se hacen operativos en unos ámbitos de cuidado o en unos ámbitos operativos de atención y cuidado. Entonces, la articulación de ámbitos se convierte en nuestra segunda pata del trípode y lo hemos denominado el mesosistema. El propósito es estratégico, busca concretar el cómo, y la operacionalización es la articulación de los ámbitos de cuidado más allá de la atención sanitaria, integrando en ellos la respuesta triádico, sociosanito-comunitaria, en respuestas a las necesidades integradas identificadas a través de la valoración gerontogeriátrica integral, que ya les decía que tiene tres momentos: tamización, complementarias y profundización. En el ámbito ambulatorio se tiene que dar respuesta a lo social, lo sanitario y lo sociosanitario. Es bien curioso este ámbito sociosanitario, porque hasta este momento en Colombia hay respuestas de tipo social o empiezan a haber respuestas de tipo social. Por supuesto que hay respuestas de tipo sanitario, pero por política pública, a diferencia de otros países, por ejemplo España, nosotros no contamos con servicios híbridos de tipo sociosanitario. Y por eso, entre otras razones, es que lo social termina siendo costeado con recursos de lo sanitario y el sistema se ve tan golpeado en su sostenibilidad a la hora de pensar en recursos.
Entonces, una posible salida sea activar y crear política pública para que existan servicios sociosanitarios, tengan una identidad y tengan una operacionalización y sobre todo tengan una destinación de recursos específicos para que sean costeados. En el ámbito domiciliario, llevar no solo servicios sanitarios, sino servicios sociales a las casas de las personas mayores dependientes, superando el actual modelo de asistencia social focalizada, internación o estadía parcial en centros especializados centrados en los más dependientes y subsidios a los más vulnerables. Y esto es una cosa que tenemos una necesidad imperiosa, porque hasta el momento los recursos solamente están focalizados en aquellos que se hacen más dependientes y como más dependientes su atención es mucho más costosa. Pero en este momento no estamos llevando a cabo una atención de las necesidades sociales de las personas en su domicilio antes de que se conviertan en personas crónicamente comprometidas en la dimensión social y terminen demandando servicios mucho más costosos. Pero entonces sería como una especie de parangón entre lo que es la promoción y la prevención en el ámbito sanitario para que esa promoción y prevención no se haga solamente en el ámbito sanitario, sino que como servicios de activación y mantenimiento funcional integral se hagan presentes en las casas de las personas, dando respuesta a sus necesidades sociales y poder hacer una promoción y prevención social. El objetivo es promover un modelo preventivo, participativo e intergeneracional frente a la vulnerabilidad sociocomunitaria. Y por supuesto que para hacerlo sostenible tiene que estar allí el eje comunitario aportando lo que tenga que aportar cuando las comunidades logran mapear sus propios activos en salud, que entre otras cosas, personas adultas mayores de perfil 1, que son personas no frágiles, muy funcionales, pueden convertirse en recursos comunitarios muy efectivos a la hora de volverse personas que cuidan personas al interior de sus propias comunidades. Y finalmente, en el ámbito hospitalario hay como dos formas de articularse. Una articulación intrahospitalaria, haciendo que haya una articulación funcional entre urgencias, piso, prealta, alta, a través de planes integrales de cuidado, mirando a ver cómo se le da solución y estamos trabajando en ello al gran desafío que tenemos con personas adultas mayores en urgencias y cómo estas personas adultas mayores, una vez pasan a piso, necesitan un acompañamiento muy especial porque una persona postrada en cama rápidamente su sarcopenia se activa y pierde una cantidad de masa muscular y masa ósea por cada día de encamamiento. Y entonces tenemos que procurar al interior incluso de la hospitalización hacer algún tipo de activación funcional para que esta pérdida de masa muscular acelerada por encamamiento se prevenga y además de eso, pues si es una persona con deterioro cognitivo, que pueda tener acceso a activación y mantenimiento funcional cognitivo, no propiamente terapia, pero sí una activación y un mantenimiento funcional. Y por supuesto que cuando esta persona se nos va a ir, todo lo que se ha logrado conservar o tratar en el hospital o en el ámbito intrahospitalario no se pierda cuando esta persona se va a hospitalización domiciliaria o sencillamente se va de alta a su casa, sino que tenga continuidad y eso se articula con planes integrales de cuidado que se extienden a otros ámbitos de atención o de cuidado. Y una articulación extrahospitalaria entre el domicilio, el hospital y el ambulatorio, que era lo que les venía hablando. Como siempre, los grafiquitos, voy a ir pasando mucho más rápido, esto lo hemos llamado el triángulo de oro, y es que aquí ustedes tienen lo sanitario, aquí tienen lo comunitario, aquí tienen lo social, y cuando queremos hablar de una gestión 360, entra en acción el triángulo de oro a través del case management, del gestor social y del promotor comunitario. En principio estos son roles, esto tiene una identidad, esto tiene una identidad y esto tiene una identidad y sobre todo una actividad referida a la acción. Y a través de ellos se terminan articulando la gestión integral de cuidado en el ámbito intrahospitalario, en el ámbito ambulatorio y en el ámbito domiciliario. ¿Cómo se opera la articulación entre ámbitos? Nuevamente una tríada. La oración gerontogeriátrica integral como puerta de entrada es un continuum, tamizar, complementar, profundizar, en donde es fundamental el rol de las tecnologías para hacer un perfilamiento automatizado basado en algoritmos. Es decir, que cuando yo le hago una tamización a las personas, ya puedo tomarles una foto de su perfil funcional y lo clasifico en 1, 2, 3, 4 o 5, desde más funcional a menos funcional, y el menos funcional es aquella persona frágil
que ya la fragilidad per se, a quienes tienen familiaridad con el universo de las personas mayores, es bastante desafiante, habla de una serie de pérdidas y de falencias que ya están instauradas, pero lo que nos ha enseñado este COVID es que incluso la fragilidad no es de la misma manera en todas las personas, sino que hay niveles de fragilidad. Y lo que hemos hecho es clasificar 4 niveles de fragilidad y ante esos niveles hemos respondido de manera diferencial. Luego, cuando uno tiene esa fotografía de la persona, tanto en su perfil funcional como en su perfil de vulnerabilidad sociocomunitaria, esas necesidades, capacidades y preferencias las transpolo en la generación de un plan integral y personalizado de cuidado, el cual es concreto, mensurable y con un continuo seguimiento apalancado en objetivos terapéuticos a los que responden a cada uno de esos niveles o perfiles integrales de riesgo, y donde es fundamental el rol de las tecnologías para generar alertas tempranas, dashboard de seguimientos y otra serie de herramientas que en este momento estamos integrando para poder tener fotos continuas, no solamente de la manera como esta persona está evolucionando, sino de la manera como las diferentes intervenciones del plan integral de cuidado repercuten en esta persona y generan transformaciones como un continuo. Y finalmente, esto sí que es fundamental, el papel de la educación como cohesionador de horizontes conceptuales y operativos, no solo en el qué hacer, sino por qué hacerlo y cómo hacerlo de manera diferencial, y así e incluso se empiezan a superar los edadismos. Entonces ya ustedes supondrán que para poder hacer todo esto, hemos tenido que generar planes estratégicos de formación a nuestros médicos, a nuestro personal terapéutico, a nuestro personal de servicios e incluso a nuestro personal externo, porque la atención diferencial, humanizada y centrada en las personas mayores arranca desde que esta persona es recibido por el portero, por el vigilante a la entrada de nuestras clínicas, a la entrada de nuestros centros médicos o a la entrada de nuestros centros sociales. Y arranca desde hablar en tonos más gruesos que agudos, mirar a los ojos a las personas, generar una atención diferencial y una experiencia. Finalmente, el microsistema, y por acá vamos a pasar mucho más rápido, el propósito es gestión, concretar el con quiénes, y la operacionalización es la colaboración intersectorial, estratégico, público-privada con el tercer sector. Público con políticas públicas que abran espacio y posibiliten la articulación entre sistemas, por ejemplo el Sistema Nacional de Cuidados, y no solo en la implementación de acciones independientes y poco coordinadas que plantea el actual documento técnico del Departamento Nacional de Planeación a la hora de implantar dicho sistema. Lo sacaron hace poquitico y más o menos lo que hicieron fue coger lo que había, ahí lo acomodaron de una manera como ellos consideraron que lo debían estructurar, pero no precisamente se puede considerar que sea un sistema porque una clara articulación no se ve por ninguna parte. De esta manera se hallan el camino para encontrar formas alternativas de financiación para dar respuesta a la pobreza estructural entre las personas mayores, que abre cada vez más brechas, y por supuesto estas son brechas de acceso, brechas de accesibilidad, brechas de todo tipo. Así, no solo se pueden recibir un importe mensual vía hipoteca inversa para los que tienen casa, sino una pensión social no contributiva, incluso un BEPS para aquellos que han envejecido sin nada. Recuerden que no estamos teniendo solamente la visión sanitaria, sino la visión sociosanito-comunitaria. Finalmente, el privado, cajas de compensación y otras iniciativas empresariales de cuidado para hacer una promoción del bienestar y la calidad de vida. Y finalmente, el tercer sector, para asegurar el cuidado de largo plazo a personas altamente vulnerables por medio de estrategias tales como el apalancamiento económico y logístico a proyectos de cuidado, fundaciones de segundo piso, acciones concretas frente a los más vulnerables, como programas, campañas, acciones puntuales, como en el caso de nuestra organización, un proyecto que llamamos Ciudades Compasivas de la Fundación Keralty, o iniciativas de voluntariado, o un programa súper bonito que desde un enfoque comunitario estamos haciendo en La Guajira, promoviendo el cuidado integral intergeneracional apalancado en las tradiciones de cuidado y en la medicina tradicional,
que tienen estas personas en La Guajira. De esta manera y en resumen, la respuesta coordinada desde cada uno de los ejes o sistemas de cuidado, el qué, se hará integralmente operativa en cada uno de los ámbitos, encontrando un cómo, gracias a la voluntad y el aporte diferencial, aunque complementario, de cada uno de los actores sociales, es decir, el con quiénes. De esta manera tenemos la esperanza que, lográndolo, podamos ofrecer a nuestros mayores un escenario 360 de cuidados que prevenga y proscriba el maltrato, pero sobre todo impulse el cuidado integrado e integral de nuestros mayores. Y con esto, pues, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Osa, por esta presentación de este modelo 360 grados. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Marta Gladys nos pregunta si en Colombia está ligada este modelo que usted presenta a la política colombiana de envejecimiento humano y vejez. Sí, por supuesto, los principios rectores de la política pública de envejecimiento humano y vejez se ven aquí reflejados y los tuvimos en cuenta porque, entre otras cosas, este modelo como modelo pionero o como MVP, como Producto Mínimo Viable o como avanzada, estamos en primer lugar llevándolo a cabo en Colombia. Tenemos ya algunos pinitos en los Estados Unidos, otros pinitos en México, otros pinitos en Brasil, estamos avanzando un poco en Perú, pero así como ustedes lo están viendo, la articulación es Colombia, entonces hemos tomado en cuenta la política pública de envejecimiento y vejez. Y también tuvimos en cuenta la resolución que determinó las intervenciones integrales a las personas adultas mayores, que salió el año pasado y que nos abrió un caminito, una lucecita a las actividades de activación y mantenimiento funcional, que no son propiamente terapéuticas, pero que sí son o están enfocadas en promover el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas mayores en respuesta al eje social. Entonces, aquí en esta propuesta confluyen todos los documentos, o hemos pretendido que confluyan todos los documentos que direccionan la atención y el cuidado en salud que hay en este momento disponibles en Colombia. Y pues tenemos la fortuna de ser que él tiene una compañía tan grande que hay un grupo de personas que no es pequeño, que todos los días están monitoreando lo que se produce en política pública y que de manera muy eficiente nos han mantenido siempre alerta de las resoluciones que todos los días o casi todos los días saca el Ministerio de Salud con esta contingencia COVID y que nos han permitido fortalecer nuestra respuesta integral a los adultos mayores, pues que estas resoluciones son mandatorias. Entonces, aunque la situación es bastante... Aunque la situación es bastante lamentable por los desafíos del COVID, lo que sí fue cierto es que las resoluciones que emitió el ministerio nos hicieron más expedito y nos hicieron mucho más fácil el camino de implementación de este modelo. Antes nuestro gran dolor de cabeza era ¿y cómo lo vamos a hacer si lo social y lo comunitario en Colombia adolece de política pública? Pues nada, el COVID ha abierto posibilidades que hemos explorado y hemos aprovechado y que lo hemos plasmado y que sobre todo en EPS nos ha permitido dar pasos muy importantes en la atención, en esta perspectiva, a los adultos mayores. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la profesora María Luisa. Pregunta si un paciente con síndrome de fragilidad, además del deterioro cognitivo y sin red familiar de apoyo, ¿cómo se integra a un programa de este tipo? Qué pregunta, profe María Luisa, qué pregunta, porque siempre todo termina yendo hacia allá, porque integración a estos programas significa tener recursos para poder cubrirlo. ¿Sí? Entonces, integración es igual a gestión de recursos.
Y para nosotros ha sido el gran desafío, es decir, gran parte de mi tiempo como director me lo paso haciendo consideraciones con los equipos técnicos y buscando alternativas de financiación. ¿Por qué? Porque en este momento los recursos de la EPS y sobre todo en esta contingencia COVID se han focalizado en acciones muy concretas del orden sanitario, y los caminos que estábamos explorando para encontrar por allí recursos para atender lo social se nos fueron cerrando de a pocos. Entonces hemos tenido que estar haciendo una gestión más de orden comunitario que social. Pero hemos estado buscando vías, como lo decía ahí, del tercer sector, del sector de las fundaciones, sobre todo de las fundaciones de segundo piso, para poder hacer la atención de los casos más vulnerables. Y pues en este caso la vulnerabilidad está determinada técnicamente una vez se tiene el perfil de vulnerabilidad sociocomunitaria que nos arrojan los documentos, los instrumentos que aplicamos. Entonces, hemos tenido que hacer una priorización de casos y hemos tenido que hacer una priorización de recursos. Eso para el caso de la EPS. Y para el caso de la medicina prepagada, en este momento la empresa responsable de estos servicios está avanzando en la implementación de algunos servicios iniciales que pasan sobre todo por educación, que pasa sobre todo por atención colectiva, que pasa sobre todo por respuestas que nos están abriendo el paso, y en donde MP empezó a contratar los servicios inicialmente sacándolo un poco de la póliza que pagan los mayores para poder dar acceso a este tipo de servicios. Estamos estudiando la forma como se puede articular una póliza complementaria o una póliza, podría ser una póliza complementaria. Esto no es un compromiso, la pregunta que yo me he estado haciendo es que cuando una persona llega a ser mayor, ¿qué tanto paga una póliza para que para los adultos mayores pase el $1.000.000 por servicios en salud? ¿Y qué tanto se sentiría mucho más motivada por pagar una póliza para servicios de cuidado de largo plazo? O una póliza mixta, en el que se puedan ofrecer paquetes integrales en atención a las necesidades de las personas. Pero esto es un camino que apenas estamos empezando a transitar. Finalmente, nos pregunta Andrés Felipe, ¿cómo manejar cambios temperamentales asociados al confinamiento? Ah, caramba, esas preguntas sí es para que hable el psicólogo que hay en mí. Sí, aunque nos toca en resumidas palabras, pero nos daría para una próxima conferencia, no sé cómo. Sí, porque eso sí que sí. Últimamente a las 4 de la tarde, los jueves, Lazos Humanos tiene un espacio en Radiodifusora Nacional en el que están haciendo orientaciones de este tipo, muy prácticas, muy operativas. A ver, la primera respuesta que se me ocurre es que cuando las personas tienen instaurado un deterioro cognitivo, una de las cosas que empiezan a ocurrir secundarias a ese deterioro cognitivo es que las personas mayores empiezan a perder la percepción objetiva de si las emociones sentidas son propias o son emociones de los otros. Es decir, tal cual es una emocionalidad en espejo. A las personas mayores con deterioro cognitivo, sobre todo cuando ya cursan un deterioro cognitivo grado 4 o 5, las emociones externas se les empiezan a reflejar como en un espejo. Entonces, la primera estrategia es que el cuidador y el entorno de la persona mayor mantengan la calma, manejen sus temperamentos y manejen sobre todo el cansancio, el estrés, la sobrecarga y todas las salidas que cuando está instaurado el quemamiento por sobrecarga, generalmente lo que estalla es el maltrato y el vivir siempre irritable. Entonces yo diría que el gran desafío ni siquiera es para la persona adulta mayor. Bueno, existe el haloperidol y existen otros medicamentos que el psiquiatra muy seguramente se los puede dar y se los puede prescribir si es que ya está muy exacerbado el estado de ánimo y se está volviendo ya una complicación para ella misma o él mismo si se autolesiona o puede lesionar a otro. Y pues ahí está la respuesta farmacológica. Pero el gran desafío es para el cuidador y su entorno.
Si el cuidador está tranquilo, la persona lo percibe y permanecerá tranquila. Si el ambiente es propicio, la persona lo percibe y permanecerá tranquila. Es como la primera respuesta que se me ocurre y con gusto después podemos profundizar en ese tema que sí va para da para una charla, pues para un espacio como estos. Claro que sí, muy acertada su respuesta y bueno, vamos a proyectar esto para otro espacio. Sin embargo, pues hay otras charlas complementarias que igual se pueden revisar por el canal de YouTube Salud Unal Contigo. Recuerden que allí hay un repositorio de toda esta programación que hemos tenido. Finalmente, y a manera de conclusión, pues aquí también Marta Gladys nos colocaba que la articulación de los sectores forma parte de la atención integral y de alguna manera también de una manera muy personal sí quería preguntarle al doctor Osa en ese modelo 360 grados, ¿cuáles son los perfiles que acompañan este proceso, los perfiles profesionales? Bueno, esa es una buena pregunta, porque cuando uno se pone a dar una respuesta 360, el gran desafío es dar una respuesta integrada e integral. Y yo te puedo decir que los equipos en los sanitarios son equipos interdisciplinares, en donde por supuesto está el médico general, que en urgencias es el médico hospitalario, y dependiendo también de cada uno de los ámbitos, pero que hay equipos terapéuticos interdisciplinares, es decir, están todas las terapéuticas, está fonoaudiología, está neuropsicología, está nutrición, están todos los profesionales que agregan valor a la atención diferencial de las personas adultas mayores, están allí confluyendo. Ahora, la manera como confluyen son muy diferentes. En EPS confluyen de una manera, porque nos tenemos además que adaptar a lo que exige la norma. En medicina prepagada confluyen de otra manera, porque ustedes saben que uno paga una medicina prepagada para tener un acceso rápido a las especialidades, y allí la ruta de acceso es completamente diferente. Entonces, la confluencia interdisciplinar es muy diferente, pero no solamente en el eje sanitario hay confluencia interdisciplinar y multidisciplinar, sino que en el eje social y en el eje comunitario también hay confluencias interdisciplinares y multidisciplinares. Y cuando tú integras los tres ejes de la manera como hoy, grosso modo, lo hemos visto, pues entonces precisamente los equipos interdisciplinares se vuelven una operacionalización efectiva, porque entre todos ellos está a toda hora circulando la información, se están haciendo toma de decisiones conjuntas, se están haciendo clínicas, se están haciendo revistas, se están haciendo juntas, se están haciendo grupos de análisis, se están haciendo, sí, dependiendo de donde tú estés parada, hay diferentes formas, dependiendo del perfil integral de riesgo de la persona, en donde operan diferentes formas de que diferentes profesionales resuelvan la situación de manera integrada e integral. Bueno, doctor Rosa, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Creo que nos falta tiempo para seguir conversando de este interesante modelo y tema, pero bueno, ya tenemos la posibilidad de ver si hay un segundo espacio. Vale. Muchas gracias a usted. No, gracias a ustedes, y como lo decía, orgullosamente UN. Para mí es un gusto inmenso y un motivo de gratitud inmenso que la profe María Fernanda, a quien aprecio y admiro mucho, me haya tomado en cuenta para este espacio, y como exalumno de la Universidad Nacional, para mí es un honor poder estar en este tipo de espacios. Lo disfruto mucho, lo agradezco mucho, y pues como siempre digo, aquí estoy para servir. Bueno, pues gracias, doctor Rosa, complacidos de recibirlos. Les recuerdo que el día de mañana tenemos en el horario de las 6 de la tarde la conferencia Neuropsicología del Dibujo, para invitarlos a que se unan. Muchas gracias y feliz noche. Feliz noche, que descanse.